Alabadle
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Dios, por esta mañana y esta semana. Ayúdanos en esta próxima semana. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños van a salir. Y vamos una vez más, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Voy a darle una vez más lectura a los versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 7. Esta es finalmente parte del Sermón del Monte y que Jesús había estado dando instrucciones, ¿verdad? Instrucciones tan importantes como, por ejemplo, en el versículo, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5 de ahí mismo, Mateo 5:43, por ejemplo, Mateo 5:43, y ahorita vamos a los versículos. Ya llegaron a Mateo 5:43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este tipo de instrucciones el Señor Jesús estaba dando en el Sermón del Monte en Mateo. Y después podemos ir a Mateo capítulo 7 y otra vez, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestros pies de perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y hermanos, cuando Jesús habla acerca de todas estas cosas en el Sermón del Monte, es obvio que le interesan las relaciones entre sus hijos. Es obvio que le interesan las relaciones entre las personas. Es obvio que le interesa la relación entre las familias, entre los compañeros de trabajo, en todos los roles de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con las personas, en todos los roles. Cuando usted va como un customer o como un cliente a un negocio cualquiera que sea, ¿verdad? Cuando usted se siente bien atendido, ¿verdad? Eso hace que ese negocio prospere, camine. Y no solo eso, usted se siente bien atendido, ¿cierto? Y yo les decía, cuando uno va al banco, por ejemplo, las que están los cajeros o las cajeras del banco son muy amables, muy atentos, y te preguntan cómo le fue este día, etcétera, etcétera, etcétera. Porque saben que es importante las relaciones. Cuando vas a las tiendas como el Walmart y hay alguien ahí esperándote y te dice bienvenido a Walmart, bienvenido, y etcétera. ¿Por qué? Porque las relaciones son importantes. Siendo creyentes o no, es decir, habiendo recibido a Jesús o no como Salvador, de todas maneras, todo el que puede leer estos capítulos se va a dar cuenta que Jesús tenía un interés especial por mantener sanas las relaciones. Y porque usted y yo nos vamos a relacionar con un montón de gente en el mundo todos los días de nuestra vida. Y a eso le añadimos la relación diaria que tenemos en la casa con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, para Jesús era muy importante el hecho de mantener nuestras relaciones sanas. Y una de las cosas que va a mantener nuestras relaciones sanas es precisamente el no juzgar a los demás. Eso nos va a ayudar siempre a mantener una relación sana con las personas que nos rodean en cualquier rol. Porque nosotros, Jesús lo establece y dice, no juzgues para que no seas juzgado, no critiques para que no seas criticado, no hables de alguien para que nadie hable de ti, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta entonces lo importante, ¿verdad? Ahora, miren ustedes quién lo dice. ¿Quién lo dice? Jesús. Yo creo que todo lo que Jesús dijo es importante. Amén. Y creo que todo tenía un propósito y un fin. Entonces, este es un recordatorio para nosotros que si nosotros queremos seguir manteniendo relaciones sanas en todos los roles de nuestra vida, necesitamos aprender a no juzgar o a aprender a decir, yo no puedo opinar de la vida de alguien, ¿verdad? Porque exactamente yo no sé el trasfondo de la situación. Esto me hace recordar a un hombre que allá en la India dice que lo sentenciaron a muerte por haber robado, ¿verdad? Porque allá son así, ¿verdad? Había robado algo y el rey le dijo, bueno, pues este hombre está sentenciado a muerte por haber robado. Lo echan a la cárcel mientras se llega el día de la ejecución. Y él está pensando y está diciendo, bueno, ¿qué haré para que no me ejecuten, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Y tiene un plan, idea un plan en esos días, pues no tenía otra cosa que hacer más que pensar. Y ya le habla al carcelero y le dice, oye, háblale al alcalde y dile que quiero hablar con el rey. Dice, ¿y de qué? Dice, no te lo puedo decir porque es un secreto nada más que va a beneficiar al rey.
Y ya le hablan al alcalde y le dice al alcalde, ¿qué le vas a decir al rey? No te lo puedo decir porque es un secreto que tu madre va a decir al rey, pero llévame con él. Y lo lleva con el rey y luego ya le dice el rey, a ver, ¿qué secreto tienes? ¿Qué dices? Porque dijiste que ese secreto me iba a hacer rico. Le dice, rey, yo tengo un secreto, dice. Tengo un secreto que va a hacer que usted tenga oro y que el oro crezca como crecen las uvas en las parras, ¿verdad? ¿Usted ha visto cómo crecen las uvas en las parras? Ese secreto que yo tengo va a hacer que usted tenga tanto oro y va a crecer así como si estuvieran como uvas de oro van a crecer. Y le dice el rey, ok, a ver, dime ese secreto, pero se lo tengo que decir. Ahí lo ya está, dice, miren, tengo una moneda aquí en mi bolsa que es de oro, pero la tengo que sacar para que florezca y de oro. Y el rey como que dice, bueno, pero dice que lo voy a hacer rico. Lo llevaron a cierto lugar, el rey y su comitiva, y luego le dice, ok, ya estamos aquí, entiérralo, haz lo que tienes que hacer. Dice, no lo puedo hacer ahora. Dice, ¿por qué no lo puedes hacer? Dice, porque para que esto funcione, ¿verdad? La persona que lo entierre tiene que ser una persona pura y que nunca haya cometido una injusticia o que nunca haya sido deshonesto. Dijo, y como yo no lo puedo hacer porque yo ya robé, rey, entonces tenga la moneda para que usted la entierre. Y luego el rey la ve y dice, yo no la puedo enterrar. ¿Por qué? Dice, porque pues cuando era joven, mi papá que era rey, dice, pues a veces me quedé con unos tesoritos que tenía mi papá guardados, dice, y eso fue en mi juventud, pero pues con eso es suficiente para no enterrarla. Y luego el rey se la da, ¿verdad?, a su administrador. Y dijo, a ver, entiérrala tú. Y el administrador le dice, rey, pues usted sabe que yo tengo la administración de todo. Y pues no siempre hago las cosas bien. Dice, realmente yo no puedo, mejor dásela al general del ejército. Y luego el general dice, bueno, ustedes saben que yo soy el general del ejército y yo tengo que comprar armas y todo, pero no siempre las cosas. Bueno, dice, ok, entonces dásela al sacerdote. Y el sacerdote tampoco lo quiso hacer. Y le dice este hombre, rey, si ninguno de los que usted tiene alrededor y que están con usted, ¿verdad?, son capaces si no han sido honestos y han robado también, dice, ¿por qué usted me va a condenar a mí a la muerte? Si todos los que usted tiene ahí, ni usted mismo. Y el rey se puso a pensar y dijo, es cierto, denle la libertad. Entonces, vamos a pensar en que no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie de nosotros estamos exentos de cualquiera de nuestros errores. Mientras yo tengo un error, aquel tiene otro diferente. Pero yo cuando juzgo a alguien, lo que estoy haciendo es que no estoy exaltando el mío, sino que estoy exaltando el de otra persona para yo verme, ¿verdad?, como en una posición más alta que la otra persona. Me recuerda también a una mujer que iba de viaje, a un corto viaje en un tren, y ella le anunciaron, el tren viene retrasado como unos minutos, unos 30 minutos, 40 minutos, o que van a esperar todavía. Y a ella le dio hambre y fue y compró una botella con agua y un paquetito de galletas. Esta mujer va y se sienta ahí en las bancas que hay ahí para esperar el tren. Y se sienta y está ella ahí leyendo un poquito una revista. Y viene un muchacho y se sienta al lado de ella. Entonces ella ve las galletas que están en un lado. Y luego el muchacho se puso a leer el periódico y empezó a agarrar una galleta. Y hasta la saboreaba. Y se le quedó mirando. Qué emoción, ¿por qué está? Y
el muchacho hasta se sonreía. Y ella, ay, hasta se sonreía. Y agarró otra galletita. Y luego la señora se le quedaba mirando como diciendo, ¿por qué estás agarrando las galletas? Y él hasta le decía, qué buena están estas galletas. Y la señora, pues, ya saben, como dicen, le hizo su cara. Yo sé que aquí no hay de eso, ¿no? Pero le hizo su cara de pocos amigos, de cómo es posible que estás comiendo esas galletas. Y así le siguió el muchacho, ¿verdad? Le entró. Y luego ya nomás quedaba una galleta. Y luego ella pensando, digo, no va a ser tan descarado de dejarme de comerse la última galleta. Pues el muchacho otra vez le metió la mano a la bolsa, pero la partió y le dio la mitad. Y lo hizo. Y la disfrutó bien rico. Llegó la hora de irse al tren. La señora no le dijo nada, pero sabíamos que iba enojada, ¿verdad? Porque dijo, este hombre es abusivo, ¿verdad? Cuando te suba el tren, dice, de todas maneras, de la mitad de galleta que me dio sed. Y voy a abrir mi bolsa para tomar agua del agua que yo había comprado. Y cuando abre su bolsa para sacar el agua, se da cuenta que su paquete de galletas era igual que el que el muchacho había comprado, y su paquete de galletas estaba en la bolsa de la señora. Eso es porque estamos acostumbrados a hacer juicios apresurados de la vida. Y todo le pudo haber dicho hasta de lo que se iba a morir, pero no eran sus galletas. Ella había olvidado que ella nunca sacó las galletas de su bolsa. Pero a veces nosotros vemos a la gente y los juzgamos por sus acciones y ni siquiera, hermanos, sabemos cuál es el asunto. ¿Me explico, hermanos? Y ese juicio apresurado, hermanos, de nosotros muchas veces dañamos a la gente, dañamos la vida en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestras familias, en donde sea, porque hemos tomado juicios apresurados. Y nosotros debemos de no tomar juicio y de no hablar y no decir cosas que simplemente no sabemos ni el por qué, ni cómo, ni cuándo. Y me hace recordar otra historia más que les voy a contar, ¿ok? Eran muchachos que estaban en el college, ¿verdad? Ya estaban muchachos grandes, ya estaban, habían salido de sus casas y se habían ido a estudiar y estaban en los dormitorios de ahí del college. Entonces, hay un queso que huele muy feo, ¿verdad? Usted sabe ese queso que huele bastante, no sé cómo se llama. Y a este muchacho dormido le untaron de ese queso aquí, ¿verdad? En medio, en el bigote, así. No sé si tenía bigote o no, pero. Entonces, dormido se lo untaron. Y cuando despertó allá. Aquí huele mal. Y luego se va para el pasillo. Aquí también huele mal. ¿Cierto? Y luego se va para la cocina y dice, hasta la cocina huele mal. Y se sale al balcón y dice, oye, hasta afuera huele mal. En todos lados huele mal. Pero ¿quién traía el problema? Y a veces así es. Olemos mal en toda la gente, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos. ¿Verdad? Y nos acercamos a alguien, ay, que huele mal, ¿verdad? Anda mal. ¿Verdad? El asunto es que no le decimos a él, sino vamos y le contamos a otra persona. Mire, a mí me interesa mucho la vida de tus hermanos de la iglesia y me preocupan ellos. Y por eso déjenme decirle que la hermanita no es así. Usted debe de ir con la persona, ¿cierto? Usted debe de ir con la persona que usted cree que a usted le interesa mucho, ¿verdad? Para decirle, mira, yo creo que algo está sucediendo. Pero no juzguéis para que no seáis juzgados.
Entonces, hay un momento en nuestra vida, hermanos, donde todos podemos hablar, decir, juzgar, etcétera, etcétera. Pero cuando Jesús habla de esto y Él dice, sabes, simplemente no juzgues para que tú no seas juzgado. No hagas juicios apresurados tampoco, porque crees que se están comiendo tus galletas y tus galletas ni se han abierto, ¿verdad? Porque crees que toda la gente huele mal, pero realmente el único que huele mal a lo mejor soy yo, y yo estoy viendo con demás cosas que no están pasando. Así que Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgados. Dice, porque, versículo 2, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida que medís, dice, os será medido. Y el Señor dice, simplemente, o hay otro pasaje donde dice, trata como quieres que te traten, o lo que quieres que hagan los hombres contigo, así hazlo tú con los demás. Hermanos, familias, iglesias, relaciones se han roto simplemente por el hecho de que la gente muchas veces tenemos a la ligera el hablar de los demás con otros y no con la persona. Y necesitamos siempre, hermanos, crear la cultura que Jesús dejó establecida, ¿verdad? Es decir, si hay algo en la vida de alguien, pues usted no juzgue, ¿verdad? Y continúa la narración y dice, versículo número 3, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Son dos cosas diferentes. Una paja es una cosa y una viga es otra cosa, ¿cierto? Cuando hablamos de una paja, estamos hablando de como un palillo de dientes, vamos a decir, que usted usa para los dientes. Estamos hablando de una paja. Y cuando estamos hablando de una viga, estamos hablando de algo como así, que corre por ahí, algo que es grande, que sostiene. Entonces, Jesús, muy interesado en todo esto, dice, tú no puedes tratar de sacarle la paja a alguien, ¿verdad?, mientras tú no saques tu viga. Es necesario que primero saques tu viga para que entonces, ¿qué dice? Para que entonces puedas, ¿qué dice? Ver o sacar, ¿verdad?, la paja de tu hermano. Y lo que está diciendo la escritura al final es observarnos a nosotros mismos antes de observar a los demás. Vernos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Porque usted no sabe, ¿verdad? Usted no sabe ni el motivo, ni las razones, etcétera, etcétera. Hace poco pasaron en la televisión al presidente de México. Yo creo, no sé si usted lo vio, que su esposa estaban recibiendo a los reyes no sé de dónde, ¿verdad? Y que su esposa le iba a agarrar la mano y él no la vio. Yo creo que no la vio, de verdad, a como vi ahí, y no la vio. Entonces cuando él ya como que vuelve así en sí, y viene su esposa detrás y le va a dar la mano, y la señora se le queda viendo así como que no toma la mano, ¿verdad? Y la esposa del presidente, ¿verdad? O sea, y público y todo eso. Entonces nos damos cuenta entonces que ella creó un juicio sin nadie saber si él realmente se dio cuenta o no, si la vio o no, si se volvió a propósito o no, etcétera, etcétera. Y creamos juicios antes de cualquier cosa y de cualquier persona. Yo siempre he dicho, siempre he escuchado esta frase, es que no me cae, ¿verdad? ¿Has escuchado esta frase? Es que no me cae. Tiene la sangre como pesada. Bueno, oh, pero lo conoce. No lo conozco, pero nomás con verlo. Ya nomás con verlo yo sé que no me cae. Entonces, eso es erróneo, es totalmente erróneo. Usted no sabe qué persona es ni qué tipo de persona es. ¿Por qué no le da la oportunidad? Y aún y cuando lo conozca y no sea de su agrado, usted no tiene por qué, ¿verdad?, juzgar o decir o hablar de alguien. Simplemente no es incumbencia de su vida. Es importante que la iglesia siempre se mantenga en esto, porque no estamos buscando una iglesia grande, sino una gran iglesia. Y una gran iglesia
iglesia se va a distinguir siempre por la relación entre sus miembros. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos siempre, dijo, ámense los unos a los otros para que así vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y una de las cosas que tenían que ellos saber, abraza la unidad para que puedas abrazar a la comunidad. Y si los discípulos podían abrazarse a sí mismos y verse a sí mismos como hermanos, entonces obviamente, como dice Hechos capítulo 2, dice, y ellos tenían favor con todo el pueblo. El pueblo veía que ellos eran un grupo de personas que se amaban, que se ayudaban, que se respetaban, que se querían, etcétera, etcétera. Y eso, querramos o no, atraía de alguna manera a la gente. Hay personas que han venido a nuestra iglesia y algunas, espero que todas, pero algunas han dicho, ¿sabe? Es que en la iglesia se siente algo especial. Amén. ¿A usted le ha dicho eso de nuestra iglesia? ¿A quién le ha dicho eso de nuestra iglesia? A la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué poquito, ¿verdad? Estamos que la gente se sienta más especial aquí entonces. Entonces de repente la gente dice, fui a tu iglesia y como que se siente ahí especial. Otros me han escrito, hace poco me escribieron una felicitación, que era por el Día del Padre, creo. Y alguien me hizo un obsequio y no solo eso, sino me dijo, estoy muy contento en la iglesia. Siento el amor de todos los hermanos en la iglesia. Y eso me llamó mucho la atención porque el discurso no fue solo feliz Día del Padre, etcétera, etcétera, sino también se incluye la iglesia ahí y lo bien que se siente en la iglesia y lo bien que se le ha tratado en la iglesia, y eso es bueno. Y yo quiero que nuestra iglesia continúe por esa misma línea. Amén, hermanos. Yo quiero que continuemos por esa misma línea, que respetemos la vida de los demás siempre y que no porque lleguemos a tener confianza con alguien ya le vamos a contar la vida de otra persona de la iglesia. Cuente su propia vida. Amén. Y cuente lo que Dios ha hecho. Pero ni yo ni usted tiene derecho a contar la vida de nadie más que la nuestra. Necesitamos, ¿verdad?, no levantar simplemente juicios apresurados, porque no sabemos exactamente qué es lo que la gente está pensando. No sabemos tampoco el motivo ni el trasfondo de las personas para nosotros hablar o decir. Entonces, antes de atrevernos a juzgar, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Y aún y cuando creamos que tenemos el derecho de juzgar, no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque al final va a haber un juicio. Al final de los tiempos y de la historia habrá un juicio. Y el único que juzga es, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? El único que juzga es Dios. El único que tiene derecho de juzgar es Dios. Entonces cuando yo juzgo, yo tomo, ¿verdad?, el lugar como un Dios. ¿Me explico? Con D minúscula, creo, pero yo tomo el lugar porque yo creo que yo tengo la facultad o el poder de juzgar a alguien más, o de opinar de alguien más, o de hacer un comentario de alguien más. Y la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Aprende primero diciendo, saca la viga de tu ojo, es decir, mírate a ti mismo, miremos a nosotros mismos, saquemos primero, veamos nuestros errores primero y luego después entonces, ¿verdad?, cuando terminemos de ver nuestros errores, que va a ser nunca, ¿cierto? Entonces dice, cuando ya saques tu viga, o sea, cuando ya estés, como cuando estés limpio, entonces, recuerden una cosa, en Juan capítulo 8, ¿recuerdan el caso de la mujer adúltera, hermanos? ¿Recordamos este caso? Sí, dice, le llevan a Jesús a esta mujer maltratada y se la avientan ahí en el piso y toda la multitud ahí, y le dice, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué manda Moisés a hacer? Y manda Moisés en la ley que las apedreen, o que lo apedrimos, o que las apedrimos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Verdad? Jesús la vio y ¿qué fueron sus famosas palabras? Que aviente la primera piedra. Ahora, la única diferencia entre esa mujer y entre sus jueces o los que la estaban condenando, la única diferencia es que el pecado de ella había sido descubierto.
¿Cierto? ¿Cierto o no? Esa es la única diferencia. Porque de modo que todos los que estaban atrás esperando apedrearla. La única diferencia es que todavía los pecados de los que estaban listos para arrojar la piedra, porque todavía estaban cubiertos. Pero realmente Jesús, como conociéndolo todo, dice: ok, si tú estás limpio, tira la primera. Y dice la Escritura, hermanos, que uno por uno, desde el más pequeño hasta el más grande, o hasta el mayor de edad, y se dejaron ahí sus piedras. No solo eso, dice que se fueron, porque cuando Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella levantó su vista y dice: pues ya no están, ¿verdad? Y ya Jesús le dice: bueno, yo te condeno, pero vete y no peques más, no, ya no andes haciendo lo que estás haciendo. Tienes que cambiar tu vida y hacer otra cosa, hacer cosas buenas, no malas. Y entonces, pero nos damos cuenta aquí, hermanos, que estos jueces, que estas personas que se atreven a señalar, entonces la única diferencia era que los pecados de ellos no han sido descubiertos. Y no, hermanos, no, la iglesia no tiene policías que anden buscando a otros para ver qué hacen y luego después como levantarles el reforma. ¿Me explico, hermano? Por ejemplo, yo no le digo a nadie: hey, ve, chécame. O alguien de aquí le ha dicho que me vaya y me cheque a alguien para ver. Entonces simplemente necesitamos pensar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que esto va a ser sano siempre para mantener nuestras relaciones. No puedo juzgar antes del tiempo a las personas. ¿Me explico? Ni a las personas de la iglesia, ni a las personas de mi trabajo, ni a su esposo o a su esposa, ni a su hijo, ni a su hija. No puede juzgarlo antes de tiempo. Hasta que usted esté cierto y seguro de que las cosas sucedieron así, entonces cuando usted puede obrar. Pero fuera de ahí usted no puede, ni yo puedo hacer absolutamente. Es importante que nosotros consideremos eso en nuestra vida. Es importante que pensemos que el mantener, el no juzgar, hermanos, simplemente es una parte importante para mantener sana nuestra relación. Sana nuestra relación. Porque usted no sabe ni el motivo ni el porqué. Ha sucedido muchas veces que alguien le extendió la mano a usted y no lo vio, ¿cierto? Eso es muy común en la iglesia, ¿verdad? Que le extendió la mano y realmente no lo vio, se volteó y no alcanzó a ver su mano, que usted le tendió la mano. Y usted lo primero que piensa es que no me quiero saludar. Y si no me quiero saludar es porque, pero si usted hizo algo en contra de esa persona está peor, ¿verdad? Porque esa persona aún sin saber, ¿verdad? Y usted lo va a echar a volar la mente y va a decir: a lo mejor ya se enteró de lo que le platiqué a fulano. Y la persona no sabe nada, me explico, pero su propia conciencia a usted ya lo está, ¿verdad? Ya lo está machacando porque lo que está haciendo es que no es correcto. Entonces hay muchas cosas. Cuando suceda eso de que usted vio que alguien le extendió, que usted extendió la mano y la persona como que no lo vio, ¿verdad? O si usted está seguro o segura que se volteó, usted como quiera vaya y míralo a la cara y diga: hermano, salúdeme porque yo lo estoy saludando a usted. Amén. O si viene alguien y le dice: no, fíjese que te voy a contar la vida de fulano. Hermano, ¿tienes un problema con esa persona? Vaya, y como dice Mateo 18, ¿cierto? Si usted tiene conformidad con alguien, vaya y hable directamente con él. ¿Cierto? Así dice, hermano. Si no entiende, entonces lleve 2 testigos. Si no, lleve otro testigo. Y si no, entonces llévenlo a la iglesia si no se arregla. Pero necesitamos crear una cultura, hermanos, que cada vez que alguien venga a usted y le quiera hablar de alguien, usted dígale: vaya con la persona correcta. Y yo no soy la persona correcta, porque yo no voy a poder resolver eso, ¿cierto? Es como cuando de repente hay un pleito en la familia, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay familias que se peleen a golpes ni nada de eso. Yo sé que no. Amén, hermano. Entonces, ni primos, ni tíos, ni nada, sobrinos, nada de eso. Yo sé que no. Pero cuando hay un pleito en la familia, la gente dice: háblale a otro familiar, ¿verdad? Y tú dices:
¿realmente esa persona va a resolver? No. Háblale a la policía, si alguien va a resolver es la policía, ¿cierto? Si hay un atropellado ahí o algo, está accidentado, háblale a alguien, pues háblale a la ambulancia, háblale a quien de veras va a poder hacer algo. Entonces, si tú quieres hacer algo por alguien, la mejor manera no es que le cuentes los errores de esa persona a otra persona. La mejor manera es que usted vaya bíblicamente y que le cuente a esa persona y le diga, mira, hermano o hermana, yo estoy preocupado, yo estoy resentido, yo tengo algo contra ti o me preocupas, etcétera, etcétera. Pero vaya con ella, vaya con él, vaya con la persona indicada para que la iglesia no se contamine. Porque al final grandes iglesias se han dividido por esa situación. ¿Qué voy a hacer yo entonces? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo cuando esas cosas sucedan? Pues simplemente, hermanos, continuar haciendo lo que Dios dice. ¿Verdad? Ahora, si tú vas con alguien y esa persona te dice, no, lo más indicado es que usted vaya y hable con la persona, sepa usted que le va a decir, un poco muy santo, muy santo. ¿Verdad? Eso le van a decir, y le van a echar el caballo encima, eso es lo que van a hacer. Y usted tiene que estar preparado para eso. Pero tenemos que crear la cultura correcta. Gracias a Dios yo creo que ya tenemos años, varios años que no tenemos algún problema grave dentro de la iglesia de división o lo que sea, pero siempre hay que mantenernos. Queremos tener grandes proyectos para Dios, amén. Queremos hacer grandes cosas para Dios y yo creo que Dios lo va a hacer con nosotros, pero nuestra iglesia tiene que seguir manteniéndose en esa misma línea. En Gálatas capítulo 5, por favor, versículos, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 14 y 15, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15, y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y Pablo escribía a los Gálatas porque parece que había un problema. Ahora, el segundo versículo que yo creo que es el versículo que es más fuerte, si dice, si os, ¿cómo dice, hermanos? Si os mordéis y os coméis. La referencia que yo creo que tiene Pablo es que ¿han visto ustedes cuando un animal salvaje se está comiendo a otro? O varios animales salvajes se están comiendo a otro. Se lo están mordiendo, se lo están comiendo. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, los buitres, ¿verdad? Que comen la carne ya, la carroña o lo que queda? Entonces, está haciendo referencia es que si en un momento dado, como no se pueden estar mordiendo ni comiendo como si fueran animales, eso no te puedes estar comiendo aunque si bien es cierto, muchas veces cuando hay un rencor en contra de alguien, el hablar de alguien, de esa persona te da alivio porque tú tienes un rencor, ¿no? Entonces, como quieres echarlo fuera, cuando hablas de esa persona, eso te satisface y te da alivio y calma tu deseo también de venganza, porque eso es algo que hay dentro de ti. Entonces, hay resentimientos, hay diferentes cosas, pero tenemos que estar nosotros pendientes porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sabes? Y porque, como les dije una vez, la calidad realmente de nuestra iglesia, el servicio de nuestra iglesia a la comunidad, a los que vienen a la misma iglesia, hermano, depende de ustedes mismos, depende de la calidad del servicio de ustedes. Entonces yo creo que hasta ahorita, hermano, nuestra iglesia, Dios nos ha bendecido mucho y nos ha ayudado a que en los momentos difíciles y críticos de las vidas de nuestros miembros de la iglesia y aún de otras personas que no han pertenecido a nuestra congregación, pero que de alguna manera les hemos echado la mano por alguna situación,
creo que hasta ahorita nuestra iglesia ha hecho lo correcto. Amén. Y creo que nuestra iglesia hasta ahorita se ha esforzado para hacer lo necesario para ayudar en momentos de crisis a nuestras familias. Pero yo quiero que la iglesia continúe eso. Y yo quiero que nos cuidemos los unos a los otros. Y yo quiero que invitarles a que no hable ni diga nada de la vida de nadie. Pero si tiene algo contra alguien, vaya y hable directamente. No lo disemine, no le diga a otro la vida de otro, porque eso no es sano y porque no es la manera ni de ayudar ni de corregir. No juzguéis simplemente para que no seáis juzgados. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? En Gálatas, ahí mismo en Gálatas capítulo 6. Y esto es lo que nosotros finalmente tenemos que pensar en hacer. Gálatas capítulo 6. Si realmente nosotros criticamos o hablamos o decimos o juzgamos el comportamiento o el error de alguien en la congregación, hermano, mire usted qué es lo que Pablo recomienda a los Gálatas en Gálatas capítulo 6 y versículo 1. ¿Lo tiene ahí, hermano? Amén. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué dice, hermano? Considerándote a ti mismo, no sea, ¿qué dice, hermanos? No sea que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo, ¿qué dice? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará, ¿qué dice, hermano? Su propia carga. Entonces, Gálatas capítulo 6 y versículo 1 es muy simple. Dice: hermano, si tú ves a alguien que sorprendido de una falta, dice: tú que eres, ¿cómo dice? Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, denle el chisme a toda la iglesia de lo que hizo el hermano. No, no dice así. No, entonces no hemos estado entendiendo mal, para decirlo así, ¿verdad? Entonces, si tú eres espiritual, entonces acércate, ayúdalo, restáuralo, échale la mano, dile: aquí estoy orando por ti, quiero, ¿verdad? Lo que yo pueda hacer por ti lo voy a hacer, queremos orar, etcétera, etcétera. Pero si tú eres espiritual, ayúdale y restáurale. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque tenemos un enemigo que es Satanás, que siempre está ahí buscando a quien devorar. Segundo, porque no solo el enemigo, el mundo también juzga, ¿verdad? Como les digo, escúcheme bien, hay personas que nunca han venido a nuestra iglesia y ya comentan las cosas que creen que pasan en nuestra iglesia. ¿Me entienden? Que creen que pasan, que no saben qué es lo que sucede, pero ellos ya comentan de nuestra iglesia. Imagínense, hermano, eso, y dejar a un hermano a la deriva porque ha fallado, porque se ha equivocado, ser presa finalmente de que lo juzguen allá afuera y luego que lo juzguemos aquí adentro, y que, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás va a ganar ventaja de ello, y en lugar de ayudarlo y restaurarlo, ¿verdad? No podemos hacer, como dice por ahí, leña del árbol. Necesitamos restaurar. La iglesia está para, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauren. Obviamente, claro, si la persona quiere ser restaurada, ¿me explico? Pero si no quiere, bueno, pues tiene que seguir el camino que quiera, porque hay personas que no quieren tampoco. Pero si la persona quiere, nuestra obligación finalmente como la iglesia es tratar de restaurarlos, ayudarlos, levantarlos. Y yo siempre he dicho: Dios no mata a sus soldados heridos, ¿cierto? No mata a sus soldados heridos, los levanta, los sana y les pone el uniforme una vez más para servir. Y eso es lo que nosotros finalmente debemos de procurar. En Corintios sé que hay un caso donde la iglesia tiene que juzgar a un hombre que vivía con su madrastra, etcétera, etcétera. Bueno, estos son casos que la iglesia tiene que intervenir y tiene que juzgar, ¿me explico? Porque son casos públicos que afectan el testimonio de la iglesia. Eso es algo que
que la iglesia tiene que hacer, pero no se trata de juzgar todos los días a alguien o ver la vida de alguien para después comunicársela a alguien. Vosotros que sois espirituales, simplemente que dice, restaurad. Entonces, cuando nosotros juzgamos o criticamos, caemos en otras faltas, como el no sostenernos en la palabra, como el pensar que somos mejores que otros. Pero la más grande es caer en una posición de vernos como Dios, porque Dios al final es el único que tiene derecho de juzgarnos a todos nosotros. Así que en Efesios capítulo 4, viene conmigo Efesios, Efesios capítulo 4, ya estamos casi terminando. Efesios capítulo 4, el versículo 31 y 32. Y dice, quítese de vosotros, versículo de Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y luego dice, antes sed benignos, o sea, ser buenos. Benignos es ser bueno, ser re bueno. Antes, sed benignos unos con otros. Y luego, como dice, hermanos, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Qué dice, hermanos? Vosotros. Cuéntenme o nómbrenme pecados que Cristo ha perdonado. La mentira, Dios le ha perdonado mentiras, ¿cierto? Nos ha perdonado los mentirosos, ¿verdad? Todavía. ¿Qué más? ¿Qué otro? Idolatría, Dios nos ha perdonado la idolatría. ¿Qué otra cosa? Adulterio, Dios ha perdonado el adulterio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Robar, ¿verdad? Dios ha perdonado el robo también. Asesinar, por ejemplo, Dios ha perdonado también. Asesinaron a Jesús y Jesús mismo dijo, Padre, ¿qué dijo? Eso mismo dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado, el primer mártir, y dijo, Padre, pero no les tomes en cuenta esto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa Dios ha perdonado? La ira, el enojo, la maldicencia. Bueno, imagine usted que entonces Efesios dice ser misericordiosos unos con otros y perdonándolos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. Amén. Entonces, si alguien me miente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nosotros también mentimos, ¿cierto? ¿No es cierto? La única diferencia sigue siendo igual que el tiempo de la mujer adúltera. A ella se le descubrió y los demás todavía estaban ocultos. Pero más era cuestión de seguir escarbando ahí para que las cosas salieran. Y al final, yo creo, hermanos, al final que si toda la gente que estaba ahí atrás lista para arrojar la piedra, se hubiesen entre ellos mismos comenzado a descubrir, ¿verdad? Imagínense ustedes todo lo que hubiera salido, ¿verdad? Pero entonces Dios dice, sé bueno, sé misericordioso con los demás, sé perdonador, ayuda, ten finalmente esa disposición. Dice ahí, sed benignos unos con otros, tengan misericordia los unos de los otros, perdónense los unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, sigamos la línea que yo creo que hasta ahorita nuestra iglesia ha perseguido. Amén. De amarnos, de respetarnos y de vivir, hermanos, y de ayudar a los demás a vivir una vida como creyentes. La vida realmente es muy corta, ¿verdad? La vida es muy corta. Y es muy corta y desperdiciarla muchas veces, o desperdiciar nuestro tiempo de nuestra vida en hacer o hablar o juzgar a otros. Yo creo que podemos usar el tiempo para hacer cosas mucho más
provechosas para nosotros y para los demás. Finalmente, hermanos, Apocalipsis 20:11 nos habla del gran juicio del trono blanco. Habrá un juicio final para toda la gente. Habrá un juicio final. Habrá un juicio donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de mí ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas. Y estaba el libro de la vida, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno, al lago de fuego. Dice que esta es la muerte segunda, ¿verdad? Y está hablando porque la primera muerte pasó finalmente del infierno, y ahora dice, esta es la muerte finalmente. O la primera muerte fue la muerte de la carne, y ahora finalmente la muerte del espíritu. Es decir, el estar lejos de Dios en un lugar de condenación eternamente y para siempre. Hay uno solo que juzga, hermanos, y ese es Dios. Y nosotros necesitamos amar a nuestra iglesia cada vez más y respetar simplemente la vida de los demás y no dar historias o cuentos o información que no sea el tuyo. Amén. Porque usted, si alguien sabe su vida y el por qué, es usted. Amén. Si yo sé mi vida y el por qué, soy yo. Y si alguien puede dar cuenta real de mi vida, soy yo. Y si yo puedo contar algo real, yo lo cuento con mi vida, con mi sentimiento, con lo que yo, con lo que yo creo que fueron las cosas. De otra manera es difícil, hermano. Es como si usted escribiera un mensaje en el teléfono, ¿verdad? O un mensaje. A veces cuando usted escribe mensajes en los teléfonos o por WhatsApp o como sea, yo estoy en un grupo con WhatsApp con puros pastores, somos como 8 pastores, y uno de ellos escribió su punto de vista de algunas cosas, ¿ok? Pero como solo son letras, ¿me entienden? Como son letras, no son expresiones, es bien diferente, ¿cierto? Cuando nosotros percibimos esas letras, a nosotros se nos hizo como muy rudo y muy áspero, ¿verdad? Pero entonces cuando nos pudimos reunir, ¿verdad? Y que él volvió a hablar de esta situación, era totalmente diferente a lo que yo estaba pensando, porque las letras no siempre es, cuando son solo letras no puedes entender, porque acuérdense que el 20% en la comunicación, el 80% son los gestos que hacemos con nuestra cara y el 20% es lo que decimos con nuestra voz. Entonces es importante que nosotros, cuando nosotros hablamos o decimos o podemos decir algo que simplemente no nos concierne, nunca sabemos, o nuestro rostro, a veces, la mayor parte de las veces dice cuál es nuestra verdadera intención al hablar. Así que, hermanos, yo creo que nuestra iglesia debe de continuar por la misma línea que ha hecho hasta ahora. Amén. Y que debemos de seguir adelante. Y que debemos de cuidar siempre nuestras relaciones. Y que no demos opiniones ni cuentas de nadie que no sea nuestra propia vida. Porque es la única manera en que podemos estar. Amén. Así que con esta recomendación para nuestra vida diaria, hermano, y no solo le estoy hablando de la iglesia, o sea, le estoy hablando de todos los áreas de su vida, ¿me explico? En todos los roles de su vida, en su trabajo, porque en el trabajo también sucede que alguien viene y le pide opinión de fulano y ya usted de repente ya está metido en un problema en el trabajo y la gente lo primero que dice, no, es el hermano. Conocí a alguien que le decían el hermano mitotes, ¿verdad? Entonces ya se da cuenta por qué, ¿verdad? Y ya hasta tenía su apodo. Entonces yo no quiero a nadie en esta iglesia con apodos. Amén. Yo creo que todos caminemos en amor y en la voluntad de Dios, y eso va a ser importante. Y quisiera que todos pensáramos en eso y oráramos por nuestra iglesia. Y
Y yo estoy pensando muy seriamente, hermanos, en tener planes para el otro año. Y voy a compartirlo con ustedes en la mañana, hoy, esta mañana. Yo quisiera que para el próximo año pudiéramos abrir una iglesia en México, nosotros como iglesia. Es decir, si no crecemos por aquí, tenemos que crecer por aquí. ¿Me explico? Y yo quisiera que nosotros como iglesia pudiésemos invertir, probar y tratar de abrir una iglesia en México. Nosotros ser una iglesia, la iglesia mamá de esa iglesia, que podamos ayudar, cooperar y sostener en todo eso. Pero para eso, yo estoy pensando para el otro año. Pero yo creo que esto es de Dios, que podemos hacer algo serio. Pero entonces nosotros necesitamos mantenernos en unidad. Y más adelante daré más datos. Más adelante hablaré que este proyecto pueda caminar en nuestra iglesia. Pero yo quisiera que por lo menos comenzaran a orar por eso. Amén. Y la gente que puede ir a México, que puede ir y venir, van a ser la gente que yo necesito que esté comprometida con este proyecto, ¿verdad? De más cercano. Y toda la iglesia va a estar comprometida con orar, con ayudar, con hacer lo que sea necesario. Pero la gente que puede ir y venir y viajar, que van a ser los más comprometidos. Así que, hermanos, oren por esto, por favor, y sigamos adelante en nuestra congregación. Amén. Y yo nunca dejaré de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que, hermanos, los animo a que sigamos adelante, a que nos preparemos para estos días que vienen del retiro a Trinity, y que cuando estemos allá, ¿verdad?, siempre busquemos el bien de los demás y lo hagamos con gozo, y las personas que visiten, que sean visitantes, que realmente conozcan el amor de Dios a través de nosotros y a través del sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias.